Uno, Muy buenas noches a todas las personas que nos siguen a través de Punto de Encuentro en este su programa de análisis político. Y bueno, en esta oportunidad vamos a tener también una reflexión jurídica con relación a algunos aspectos pues de coyuntura actual, ¿no? En esta oportunidad nos acompaña Luis Alberto Pacheco Mandujano, un reconocido abogado, litigante, que además pues, es muy conocido actualmente en los medios. Muy buenas noches, Luis Alberto. Muy buenas noches, José. Encantado de estar en el programa. Un placer eh, ponerme a tu disposición. Muchas gracias, igualmente. Sí, bueno, como ya debemos estar la gran mayoría al menos enterados, ¿no? Acaba de haber una controversia, ¿no? Una observación muy fuerte hacia la fiscal Marita Barreto, ¿no? Que además es una funcionaria importante a nivel de Ministerio Público porque es la encargada de, pues, algunas funciones relevantes con relación a eh, las investigaciones en casos de corrupción, ¿no? Sobre todo en altos mandos del gobierno, etcétera. Entonces, bueno, Mm. se ha revelado, como ya sabemos, las calificaciones de ella en la universidad, en donde pues hay unos grandes evidencias, ¿no? De que no hay mucha como validez con relación a sus calificaciones, a la emisión de los títulos que ella tiene, por ejemplo, su grado de maestría aprobado en 4 días, cuando eso pues es básicamente procedimentalmente imposible, o como que haya aprobado en pues un semestre 17 materias después de no haber sido capaz de acabarlas durante toda su carrera de pregrado. Entonces, quisiéramos preguntarte, Luis Alberto, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Consideras que tiene legitimidad la fiscal para poder seguir cumpliendo sus funciones? Una persona que va a asumir la conducción de un cargo que representa un interés social muy grande, porque en este particular caso atañe a todos los peruanos. Estamos hablando de una lucha frontal contra la corrupción en el poder, ¿no? Se espera de esa persona que no solamente se encuentre, digamos, eh, legal y legítimamente designada para hacer o desempeñar el ejercicio de ese cargo, sino que además se requiere que esta persona reúna en sí misma eh, algunos requisitos que son sumamente importantes, ¿no? Entre ellos el de formación personal y de formación profesional. Cuando hablamos de formación personal, estamos hablando de valores, estamos hablando de definiciones de carácter axiológico que hacen que la persona sea definida sobre todo con autoridad moral, ¿no es cierto? Más allá de la autoridad legal que pueda tener por el desempeño del cargo, que finalmente la autoridad moral es muchísimo más importante. Luego, en cuanto respecta a la formación personal, una persona que no tenga conocimientos en la materia que define su trabajo, sino que sea una persona experta, es decir, profesionalmente muy bien preparada. Pero en el particular caso por el que me preguntas, nosotros encontramos que no concurren esas dos definiciones que deberían caracterizar a la persona que va a realizar el trabajo que se le ha encomendado, ¿no? En este caso, la fiscal superior provisional, Marita Sonia Barreto, porque primero voy a empezar por lo segundo para terminar en lo primero. Las calificaciones que ostenta en la universidad, que además dicho sea de paso es mi universidad, es mi alma mater,
la Universidad Los Andes, en Huancayo, ¿no? Son calificaciones francamente poco menos que mediocre. Entiéndase la palabra mediocre como la define el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Mediocre es una persona que se manifiesta en un nivel de medianía. Y digamos, la medianía, en este caso, ¿ah?, académico, tendría que encontrarse pues a nivel de 15, lo más poco, ¿no? 15. 16 sería lo óptimo para hablar de una persona mediocre, ¿no? Pero en el caso de la señora Barreto, encontramos que sus calificaciones son 11 en casi todas las asignaturas. Como mucho 12 o 13 por ahí. Es más, hay cursos, hay materias en las que ha reprobado eh, más de 3 veces. Y nosotros que hemos pasado por las aulas universitarias sabemos perfectamente que una persona que desaprueba una misma asignatura 3 veces debe ser expulsada de la universidad. Eso era algo que era común. La ley universitaria aquel entonces lo preveía, la 23733, ¿no? Y la actual ley universitaria también, porque la universidad no es una secundaria, ¿eh? La universidad es la casa de la ciencia, es decir, es el lugar donde se está formando quien va a asumir ciudadanía y participación como tal. Por ende, entonces, mínimamente, pues las notas deberían ser de 15, ¿no? Hay que diferenciar entre nota aprobatoria, nota mediocre, óptima, ¿no? Y lo que significa ser un profesional de verdad, ¿eh? Esas calificaciones 11 definitivamente no van. Y peor aún cuando has logrado obtener el 11 después de haber desaprobado 3 veces. Lo más deplorablemente significativo del caso de la señora Barreto estriba en el hecho de que los cursos clave que vienen a ser el insumo teórico que debería haber impregnado el trabajo profesional de la señora Barreto, dado que se trata de una fiscal penal, ¿eh?, debería ser, por lo tanto, el conjunto de asignaturas vinculadas al derecho penal, o sea, derecho penal parte general, que son dos, se llevan 2 semestres, donde se analiza la teoría del delito y la teoría de la pena, que no es poca cosa. Hay que saber calificar hechos para tratar de subsumirlos, decimos los abogados, es decir, encuadrarlos, para decirlo en palabras sencillas, en los tipos penales correspondientes. Solamente así se puede hablar de tipicidad y eventualmente llevar el caso a juicio. Pero si tú desapruebas 4 veces esa asignatura y logras alcanzar luego una salida de 11, ¿no? Eso lo que está revelando es tu falta de honestidad intelectual, ¿no?, que se ha conformado con menos que la mediocridad y que por lo tanto resulta pues sumamente cuestionable su dominio en materia de teoría del delito. Ya no te digo los otros cursos de derecho penal, parte especial, donde se analizan cada uno de los delitos que integran el Código Penal y las leyes especiales. Y ni qué decir, pues, de las asignaturas de Derecho Procesal Penal o Criminología, donde las notas también son, pues, paupérrimas. Ahora, estos resultados explican por qué es que la señora se presenta muy suelta de huesos en Televisión Nacional a decir que los inocentes tienen que demostrar su inocencia en un proceso penal, cuando el proceso penal no es para demostrar la inocencia, sino más bien la culpabilidad. Todas las personas somos inocentes porque la Constitución lo dice desde ya. Se presume nuestra inocencia, decimos juris tantum, es decir, admite prueba en contrario. ¿Cómo es posible que un fiscal, representante y garante del principio de legalidad, se presente a decir de semejante disparate?
en televisión nacional. La explicación se encuentra aquí, pues, precisamente. Un estudiante menos que mediocre. Eso es lo que encontramos en este caso. Sí, y de todas maneras creo que, pues, no solamente podríamos hablar de la legitimidad que podría tener la señora Marita Barreto en su cargo, sino también la legitimidad de la institución en tanto Ministerio Público incluso, ¿no? Que se supone, a pesar de tener tantos filtros para poder acceder una persona a este tipo de carreras públicas, acreditando capacitaciones, diplomados, se supone dando incluso exámenes de conocimiento, ¿no? Como una señora que no fue capaz de aprobar materias, pues, ajá, que claramente muestra que no sabe cómo ha llegado a un cargo tan importante, ¿no? Y de repente eso también tenga que ver con la calidad de acusaciones que últimamente hace el Ministerio Público y que además hace mediáticas, ¿no? Procesos de 8, 10 años, en donde pues simplemente no se llega a una conclusión, se piden extensiones tras extensiones, hay un abuso de la prisión preliminar y la prisión preventiva que han tenido que venir sedes internacionales a decir, oigan, ya párenle la mano, digamos, ¿no? A utilizar esto como si fuese un juguete, ¿no? Entonces, pues preocupa, ¿no? Que supuestamente una institución en la que recae, ¿no? Este, el jus punendi, ¿no? La capacidad de sancionar y que coarta la libertad de las personas, ¿no? Un derecho fundamental que, pues, en principio no se le tiene por qué privar a nadie, eh, haya gente tan poco capacitada, eh, pues en estos cargos. Y la única explicación que podría haber para esto es que algún interés contrario, ¿no? A la adecuada persecución del delito, algún interés contrario a la correcta impartición de justicia, esté actuando con relación a eso. Porque no puede ser que una persona que no es capaz de aprobar su carrera, que tiene pues claras controversias con relación a la emisión de su título de licenciatura, ¿no? En donde aprueba 17 materias en un semestre, lo cual es pues, imposible. En una maestría también, que ya habíamos hablado, se le aprueba, encima con summa cum laude en una universidad, pues, que además ya no es universidad, ¿no? En tiempo récord, su maestría o su tesis de maestría y se le emite el título para que acceda a estos cargos o es un título que le permite acceder a estos cargos, finalmente pues nos lleva a pensar y repensar qué es lo que está sucediendo en el Ministerio Público, ¿no? Un Ministerio Público que ya de por sí está sumamente cuestionado y en donde además cada cierto tiempo hay controversias políticas porque se tiene que sacar a un fiscal supremo, luego no se le saca, luego los fiscales supremos andan en una cuestión que parece más que política, incluso una pelea pues de barrio, ¿no? En donde se acusan entre ellos, en donde interviene la Junta Nacional de Justicia, ¿no? ¿Consideras que se tiene que hacer algún tipo de reforma o tomar algún tipo de medida con relación a lo que viene sucediendo en el Ministerio Público? ¿Te imaginas una clínica, un hospital donde se presenten varias especialidades de tratamiento y a donde tú acudas, digamos, porque tienes problemas en el corazón, ¿ya? Pero resulta que todos los cardiólogos que trabajan en esa clínica, en ese hospital, en ese centro de salud, que te van a atender, encuentras que sus notas, sus calificaciones en los cursos fundamentales en la universidad, por ejemplo, análisis del aparato cardiorrespiratorio, eh, análisis de lo que significa el estudio y las diferencias de la miología, ¿no? Es decir, el estudio de los músculos, el corazón es un músculo, de la hematología, ¿ya? Y algo de oncología,
cursos clave para ser cardiólogo, se hayan desaprobado 4 veces en todos los cursos y después hayan logrado pasar con 11. ¿Tú te someterías a un médico con esas características? Habría que estar loco, ¿no es cierto? U orate. Ahora, ese tipo de profesionales abundan en la sociedad. El problema, en consecuencia, es, como bien lo has planteado, la institución que los recoge. En este caso, haciendo, digamos, la comparación un poco forzada, pero finalmente, digamos, de relativo símil, ¿no? El problema sería del hospital o de la clínica que se encarga de reclutar a asnos de esa naturaleza. Alguien me dirá, no, pero tu ejemplo es exagerado porque ahí se trata de la vida. Oye, ¿y el derecho penal no trata de la vida? Cuando tú mandas a la cárcel a una persona alegremente, ¿verdad? ¿No estás afectando su vida? ¿No le estás matando en vida? ¿Sabrá la señora eh, Barreto, por ejemplo, y todos los fiscales del Perú que el profesor Zaffaroni escribió un importante libro que debería ser de lectura obligatoria para ellos y de estudio, que se titula Morir de cárcel? ¿Sabrán quién es Zaffaroni siquiera? ¿No? Entonces, aquí estamos encontrando palmariamente la demostración de la crisis institucional por la que atraviesa el Ministerio Público, el Poder Judicial y todas las demás instituciones, porque esto se repite en todos los espacios, José. Solo que, claro, el día de hoy los reflectores están aquí, centrando su atención en el sistema de administración de justicia. Pero si tú empiezas a levantar la alfombra de todos los otros espacios públicos, vas a encontrar exactamente lo mismo, igual o peor. Ahora, seguramente algún mentiroso por ahí dirá, no, pero el fiscal de la nación no nombra a los fiscales. Ciertamente, el fiscal de la nación no nombra a los fiscales. Quien los nombra es el Consejo Nacional de la Magistratura o la Junta Nacional de Justicia ahora, ¿no? Pero esa es una verdad a medias, porque el fiscal de la nación sí tiene competencia para designar a los fiscales provisionales, que son cargos de confianza y que están repartidos en todo el Perú y que son casi el 50% respecto de los fiscales que son titulares. La señora Barreto, por ejemplo, es provisional. Por lo tanto, responde a la confianza del fiscal de la nación. Esa confianza se la dio la señora Benavides. Y cuando estaba a punto de quitarle la confianza para mandarla a su sitio original, porque ella es fiscal provincial titular, ahí fue donde ella dio el batacazo y creó las figuritas de la organización criminal. Y entonces se tumbaron a Patricia Benavides. Pero ingresa este nuevo fiscal de la nación, que es el holograma de Pablo Sánchez y de Gorriti, ya no cabe ninguna duda, y él le otorga nuevamente confianza. El problema es institucional. Yo he sido miembro del Ministerio Público por muchos años. Por eso me afecta y me duele lo que está pasando ahí, porque ese espacio fue el primer centro de trabajo en el que yo me estrené preprofesionalmente cuando todavía era estudiante universitario en 1996. Y luego ya pasé a ser asistente en función fiscal y adjunto provincial mixto y después funcionario. Yo he sido director de la Academia de la Magistratura y asesor de 3 fiscales de la Nación: José Antonio Peláez Bardales, que en paz descanse; Pablo Sánchez en su primera etapa de interinato, y de Gonzalo Chávarri desde el 4 de octubre o 3 de octubre del 2018 hasta que renunció, y ese día también renuncié yo a inicios de enero del 2019. Como director de la Academia del Ministerio Público, he viajado por todo el Perú, llevando cursos de capacitación en diversos temas y para los diversos fiscales en el Perú, incluso con el escaso presupuesto que nosotros teníamos asignado.
pero aún con todo hacíamos esfuerzos para poder llegar a todos los lugares del Perú en la medida de lo que se podía. Y yo he comprobado, mi estimado José, cómo habían fiscales a los cuales uno les preguntaba, porque yo soy profesor de Derecho Penal, así que muchas veces yo mismo dictaba los cursos. Y entonces, en algún momento preguntaba, como suelo hacerlo en el aula universitaria, a ver, usted, defíname el delito. ¿Tú crees que siquiera podían definir el delito? Cuando las respuestas generalizadas era, el delito es una conducta ilegal, no me diga. Para eso no se va a la universidad. Porque por otro lado, además, si tú me haces un préstamo y yo no te lo devuelvo, estoy cometiendo un acto ilegal. Pero ese hecho no es delito. Si yo veo que la luz del semáforo se pone en rojo y sin embargo yo sigo avanzando cuando estoy conduciendo mi vehículo, estoy cometiendo un acto ilegal, pero sin embargo ese hecho no es delito. Por lo tanto, la definición de delito no es toda conducta ilegal. No, 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 no. Ciertamente el delito es una conducta ilegal, pero no toda conducta ilegal constituye un delito. ¿Pero tú crees que podían responder a esa pregunta? Elemental. Yo lo he vivido, yo lo he visto. El problema ya era de universidad. Entonces aquí tenemos crisis institucional que se expande como metástasis a todos los espacios. Claro, y es que aparecieron universidades garage gracias a la dictadura de Fujimori con el decreto legislativo 886 que permitió la fundación de universidades sin que pasen por el Congreso de la República y entonces, es decir, sin ley de creación y entonces aparecieron universidades empresa a las cuales no les interesaba y hasta el día de hoy no les interesa generalmente, salvo excepcionales casos, la auténtica formación del estudiante. Lo único que les interesaba era la ganancia, el dinero, y encima no pagan impuestos porque por mandato constitucional las universidades están exentas de el pago de impuestos. Por eso es que se llevan todo el dinero y se lo levantan enteramente, formando lo que forman, o sea, deformando. Entonces, universidad, instituciones conformantes del sistema, Consejo Nacional de la Magistratura, convertido pervertidamente por el golpista Martín Vizcarra para tener control político de las designaciones y mantenciones de jueces y fiscales en los cargos. Fiscal de la Nación incluido, designando a los provisionales. Yo encuentro tres clases de fiscales en el Ministerio Público mayoritariamente. Los que son marcadamente asnos, ignorantes, poco menos que mediocres. La única diferencia que tienen con un asno es que tienen la capacidad para poder comunicarse con el idioma castellano, pero después en todo lo demás son exactamente iguales. Segunda categoría o segunda clase, corruptos manifiestamente comprobados que se vuelven fiscales para corromperse y para corromper. Y de estos los vemos todos los días. ¿Cuántas veces yo he sacado en mi programa exponiendo a fiscales de esa naturaleza que encima, además, ni siquiera tienen vergüenza, porque son amorales, no tienen capacidad de sentir dolor de conciencia? Para ellos no pasa nada. Tercera clase de fiscales, acomplejados, gente que lleva sus complejos de inferioridad y que una vez que tienen el cargo con un sueldo medianamente decoroso, salen a traslucir, a relucir todas sus flaquezas y miserias humanas y se convierten en unos tiranos y unos dictadores. Esa combinación de esas tres clases de fiscales, asnos, acomplejados y corruptos, es lo que abunda y campea en el Ministerio Público. Y yo lamento que eso sea así, y lo digo como ciudadano. Hay casos tremendamente excepcionales, pero son poquísimos, José. De 10 fiscales, 1.3 será
un fiscal auténtico y verdadero. El resto, no, en absoluto. Y ojo que en el Ministerio Público tenemos poco más de 9.500 fiscales distribuidos a nivel nacional. Un poco en broma y en serio, recordando o parafraseando el texto veterotestamentario, recordarás cuando el ángel del Señor bajó para destruir Sodoma y Gomorra, apareció Lot y le dijo, no lo destruyas, por favor. Si encuentro 50 justos, ¿podrías no destruir las ciudades? Bueno, busca 50. Si encuentras 50, no la destruyo. No habían 50. Y Lot le volvió a preguntar, bueno, si encuentro 10, no la destruyo. Ya, bueno, anda, pues, a ver, busca 10, no había 10. Lo mismo sucede en este caso. Si el ángel del Señor bajara a destruir estas instituciones por corruptas, mediocres y ser los antros de acomplejados, que encima exigen respeto porque tienen el cargo, el respeto no se exige, el respeto se gana, no solamente como autoridad, sino fundamentalmente porque tienes tú autoridad moral. Y si el ángel del Señor buscara a esos 10 justos, no los va a encontrar, José. Son poquísimos. La señora Barreto, por supuesto, no estaría, lógicamente, dentro de los 10. Sí, Esto total. exige en consecuencia ya ni siquiera una reforma, porque nos hemos pasado 200 años de vida republicana, de reforma en reforma, en reforma, en reforma y en reforma. Y la gente, y los políticos torpes creen que la reforma significa dotar de computadoras, dotar de edificios, dotar de camionetas, dotar de papel, dotar de economía. Cuando lo más importante es la sustancia que constituye la columna vertebral del quehacer de una institución, es decir, el ser humano con calidad. La reforma tiene que pasar por ese espacio, no por los otros. Los otros son complementarios. Esto es lo fundamental. Sí, totalmente de acuerdo. Incluso, pues, eh, también hay que reconocer que no es una situación ajena a la realidad latinoamericana, ¿no? En la realidad latinoamericana, por ejemplo, en México, ¿no? También se viene discutiendo mucho el rol del fiscal y el rol de la impartición de justicia, ¿no? Incluso, pues aquí el gobierno, bueno, se sigue manteniendo el mismo partido político, ¿no? El gobierno de Morena propuso, que duró hasta el día de ayer, dicho sea de paso, propuso una reforma al Poder Judicial. Si bien no es lo mismo que el Ministerio Público, se menciona que sería la siguiente etapa de la reforma que se planea hacer. De todas maneras, creo que aquí hay muchos matices por resolver y muchas complejidades. ¿Por qué? Porque efectivamente se le pide al juez, en este caso, que sea justo, pero va a ser justo en virtud de una elección, ¿no? O sea, ahora se va a votar por los jueces. Entiendo que en algunos niveles... Perdón, me parece una soberana estupidez, porque de esa manera terminas de consolidar la politización del sistema de administración de justicia, porque el juez, o perdón, el candidato que quiera ser juez va a tener que hacer entonces campaña política, pues para ser elegido como juez. A eso se le llama democracia. ¿Quién les ha dicho a estos personajes que la democracia consiste en un proceso electoral? ¿Quién? Estos ignorantes no entienden que la democracia es básicamente el respeto por la autonomía de las instituciones. Por lo tanto, entonces la democracia se erige en tanto y en cuanto tú construyas institucionalidad. Institucionalidad significa que la institución avanza a objetivos propuestos a mediano y largo plazo, al igual que las otras instituciones del Estado, por objetivos nacionales. Así que entonces la institución no puede caminar al ritmo de una persona, es decir, yo entro para ser ministro de tal y yo voy a hacer lo que yo creo. No, 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 no.
ese ministerio no es tu feudo, no es tu coto. Por más buenas intenciones que tengas en el querer hacer lo que tú crees que debes hacer. No. Se plantean objetivos nacionales y las instituciones apuntan a la consecución de esos objetivos institucionales. En la medida en la que tú protejas esa institucionalidad, se construye la democracia. Y uno de los elementos es el proceso electoral. Pero tenemos, bueno, mal de muchos, consuelo de tontos, decía mi mamá, pero no porque en México y aquí y en otros lugares del mundo suceda lo mismo, vamos a decir, bueno, allá también sucede lo mismo, entonces por lo tanto hay que aceptar. No, pero lo que yo sí veo, porque México es un país gemelo del Perú, es que básicamente tenemos casi los mismos problemas. Una horda enorme de analfabetos académicos, amorales y corruptos han salido al tropel a la conquista de las instituciones públicas. Para eso había que destruir la educación en nuestros países, pues, porque los procesos de esclavización contemporáneos no son los del grillete en el tobillo, son del grillete en el cerebro, a través de los medios de comunicación de la prensa masiva. Y por eso es que hay gente que cree que está votando por su representante y lanzan la monserga completamente estúpida de este me representa o este no me representa. No, 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 no es que te represente a ti como individuo, es que encarna a la sociedad. Y en ese encarnamiento se encuentra precisamente la representación nacional, no individual. Entonces, gente como Andrés Manuel López Obrador, que desgraciadamente llegó para destruir México y ahora deja su factotum la señora Sheinbaum, que en palabras del terrorista Petro, también había sido colaboradora del M-19, ese grupo terrorista que tomó justamente el Palacio de Justicia en Bogotá en la década de los 80 y que causó la muerte de todos en ese momento. Si la gente no entiende qué cosa es democracia y cree que por democracia solamente es proceso electoral, entonces hay que enseñar y hay que educar. Las Ya. elecciones son una parte, pero a los jueces no se les puede estar eligiendo. La designación de jueces tiene que venir por otros canales. Sí, de acuerdo. Justo por ahí iba mi consulta, ¿no? Porque, digamos, el tema con el Ministerio Público o el Poder Judicial, en donde nos quejamos que la calidad de profesionales de repente no es la óptima, también en muchos casos tiene que ver con el equilibrio de poderes que se está generando. En ese sentido, por ejemplo, podemos tener un poder legislativo como el que contamos hoy en Perú, en donde pues también el nivel resulta muy bajo y resulta que las leyes que va a tener que interpretar el juez para su aplicación, incluso, ¿no? La ley orgánica que va a determinar su estructura, etcétera, eh, pues termina pasando o teniendo que lidiar un poder que se entiende debería tener una al menos mayor jerarquía en nivel formativo, ¿no? Eh, Al momento se choca como con una pared al momento de tener que lidiar con un poder legislativo que es cuanto menos, como siguiendo un poco tu marco conceptual, un poco menos que mediocre, ¿no? Y algo similar sucede con el caso del Poder Ejecutivo, ¿no? Actualmente nos preside una funcionaria pública, porque antes de pues, liderar el Ejecutivo, también era funcionaria de RENIEC y ha demostrado que pues sus capacidades no son suficientes para poder dirigir con entereza, con, con cierto grado de adecuación, digamos, ¿no? Un país y un Estado, un gobierno como el gobierno peruano. Entonces, justo ahí llegamos al segundo punto de esta entrevista, ¿no? Eh, ¿Cómo ves toda esta situación relacionada con el paro de transportistas, pero que parece que esto ha servido para un poco destapar la olla, ¿no? A presión que se estaba pretendiendo mantener cerrada
con relación a las extorsiones y a todo este mundo de pues sicariatos, extorsiones, etcétera, que finalmente también está relacionada con pues la mala persecución, detección y sanción de los delitos y con pues una clase política que finalmente podemos votar o no por ellas, pero aparentemente en ambos lados, pues ni no votando y pidiendo meritocracia o votando y pues de repente dejando la meritocracia en un segundo plano, terminamos pues en una crisis muy compleja, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Cuáles crees que deberían ser las medidas del gobierno con relación a esta problemática de seguridad? Fíjate, nuestros sistemas, el mexicano y el peruano, son sistemas democráticos directos, lo que quiere decir que nosotros elegimos directamente a nuestros representantes políticos, ¿ah? Es decir, alcaldes, gobernadores regionales, diputados, senadores, presidente de la República. Y hay otros cargos que no se eligen, pues, a los ministros, por ejemplo, a los miembros del Tribunal Constitucional, ¿ah? Etcétera. Y eso no está absolutamente nada mal, ese no es el problema es el de las personas. No, que tenemos que elegir a todos. ¿Así? En Inglaterra, por ejemplo, el, el premier, es decir, el jefe de gobierno, el primer ministro, el jefe del ejecutivo, no es elegido por el pueblo. El pueblo elige al parlamento y el parlamento luego se reúne y elige a propuesta del rey al premier. ¿Y acaso se tambalea y se cae la democracia inglesa? Algo similar sucede en España. Entonces, claro, alguien me dirá, no, pero no vas a comparar a Perú con Inglaterra. No estoy comparando. Lo que estoy haciendo es demostrar que no porque se deje de elegir directamente a una persona, entonces el sistema democrático deja de ser democrático. No, al contrario, hay casos en los cuales se fortalece, ¿no? Ahora, eh, yo no solamente me he dedicado a hacer crítica del sistema de administración de justicia, sino que como director de la Academia de la Magistratura he presentado propuestas de solución. Por ejemplo, y en esa época todavía existía el Consejo Nacional de la Magistratura, yo fui uno de los más, digamos, impetuosos críticos del modelo de evaluación que se hacía a los postulantes a la magistratura, por dos razones. Primero, porque en cualquier país civilizado del mundo, los postulantes para ser jueces y fiscales primero tienen que ingresar a una escuela de la magistratura. Ahí es donde se forman, a lo largo de 2 años, a veces 3. Y cuando terminan esa formación, porque esa no viene de la universidad, en la universidad no se forman magistrados, cuando termina esa formación, recién salen a ejercer el cargo. Eso es lo correcto, pues. ¿Tú te imaginas a militares o policías que digan, bueno, yo quiero ser oficial de la policía o quiero ser oficial del ejército, y entonces ingresan y les dan el rango de frente, ¿no? Ya tú vas a ser, porque eres joven, teniente, tú vas a ser capitán, tú vas a ser mayor, etcétera. Y entonces ya después de haber ingresado al ejército o a la policía, recién los mandan después a la academia. ¿Te imaginas eso? Eso no puede pasar. En el Perú tenemos ese grave problema. Una academia de la magistratura que está pintada en la pared, no sirve absolutamente para nada en ese sentido, porque no hace el papel para el cual fue diseñado, formar a los aspirantes. Hoy día, el programa de formación de aspirantes, el PROFA, que eso es uno de los 3 programas que tiene la academia, se limita a capacitar a quienes van a postular a ser jueces y fiscales, pero a lo largo de un año, pero al final les dan una acreditación. Y esa acreditación simple y llanamente sirve para que luego tú vayas a la Junta Nacional de Justicia y postules, es decir, te da un puntaje adicional. O sea, es una academia preuniversitaria, pues es un CEPRE.
es el CEPRE de cualquier universidad. Esa no es una academia de la magistratura. Entonces, yo propuse durante mi gestión modificar en ese sentido la constitución política y la ley orgánica para que antes de ingresar a la carrera fiscal o judicial, previamente estudiasen en el programa de formación de aspirantes a lo largo de 2 años. Incluso medio entre broma y en serio, yo propuse que uno de los cursos sea mandarlos a jueces y fiscales que van a dedicar su vida al ámbito penal, mandarlos a la cárcel 3 meses, para que vivan en la cárcel. A ver si les va a gustar después de salir, si van a estar mandando a gente ahí adentro. Pero ellos alegremente mandan a todo, claro, como no son ellos. Eso por un lado. Y por otro lado, la existencia separada de la Academia de la Magistratura, porque fíjate, el modelo es bastante torpe. La Academia de la Magistratura forma parte del Poder Judicial, cuando debería formar parte del órgano que designa jueces y fiscales, es decir, en este caso era el Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, divorciados totalmente, porque luego el Consejo, ahora Junta Nacional de Justicia, hace su propia evaluación que no tiene nada que ver con la formación que da la Academia de la Magistratura. Entonces, a eso se une, a eso que ya es un grave problema, se une el hecho de que las evaluaciones son currículum 50% y examen de conocimiento 50%. Tú no puedes poner el currículum al mismo peso pues, de los conocimientos. Porque hay personas que se dedican todos los días a conseguir a los Zoraida Dávalos certificados de capacitación a los cuales jamás han ido. Y su currículum aparece así de gordo. Y se saca el 50%, el máximo del 50%. Y luego, cuando van a escribir sus sentencias, sus resoluciones, ahí ves precisamente el problema. No saben nada. Y luego, en la evaluación de conocimientos, las preguntas llamadas objetivas. Yo no sé por qué le han puesto ese nombre a ese tipo de preguntas, donde te formulan una cuestión y te ponen alternativa A, alternativa B, C, D. Eso funciona en matemática, eso funciona en ciencias naturales. Es decir, si yo te preguntara a ti, ¿cuál es la velocidad de aceleración de la fuerza de gravedad? Alternativa A, 9,8 metros por segundo al cuadrado. Alternativa B, 10 metros por segundo al cuadrado. Alternativa C, y así sucesivamente. Solo una va a ser verdadera, pues, de esas alternativas. Va a ser la alternativa A. Pero si yo te pregunto, por ejemplo, si la tipicidad de conducta del delito de homicidio calificado puede ser entendido ontológica o eh, eh, funcionalmente, la cosa cambia totalmente distinto. Ahí no hay una respuesta única, no hay alternativa A verdadera y las otras falsas. Entonces, ¿qué clase de evaluación es esta? Eso es una evaluación completamente absurda. Entonces, yo propuse, ¿no? Y tengo el texto todavía, que tiene como 60 y tantas páginas, donde indiqué cómo deberían ser las preguntas de evaluación, que además debían ser en términos no solamente escritos, sino en términos prácticos. Así que a mí nadie me va a poder acusar después de decir, bueno, tú te dedicas simplemente a cuestionar, pero no has presentado ninguna alternativa. No, sí presenté esa alternativa. Modificación de la Constitución y de la ley orgánica, presenté juntamente con el director general 2 proyectos de ley y luego la modificación de la forma de evaluación. Pero en el Consejo no nos escucharon y luego se derrumbó gracias a la acción de Vizcarra. Y después fueron recambiados por este conjunto de asémilas que el día de hoy tenemos y encima corruptos en la Junta Nacional de Justicia. Y por otro lado, los proyectos de ley, los proyectos de ley que presentamos fueron dejados sin efecto, ¿no?, por quien ingresó en agosto de 2018 como presidente del Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura, Jorge Luis Salas Arenas, que es un tipo enfermo, enfermo del alma, ¿no? Y yo no soy experto en materia psiquiátrica y psicológica, pero sí te puedo decir que me he devorado con mucho gusto
muchas de las obras de Sigmund Freud y de Carl Jung, incluido Erich Fromm, y te podría decir en alguna medida, apelando a la tipología de Kretschmer, que este sujeto tiene algunas características muy propias de lo que viene a ser un psicópata, ¿no? No un esquizofrénico, sino un psicópata. Y destruyó absolutamente la Academia de la Magistratura. Costumbre suya. Este señor es el rey Midas al revés. Donde pone la mano no lo convierte en oro, lo convierte en mierda. Entonces, con instituciones de esta naturaleza, ¿no? Con carencia de institucionalidad y con personas como estas, ¿qué democracia va a funcionar? ¿Qué Estado de Derecho? Y a eso agrégale el ingreso de la caquistooclocracia, como yo la llamo, del surderío progresista, que además es ignorante, y terminas envileciendo todo. Tienes el caldo de cultivo perfecto, la sopa putrefacta. Y de esto es de lo que tenemos que salir. De esta olla que tiene un caldo burbujeante de porquería, es de la que tenemos que salir. Y ese es el reto. ¿Y por qué lo asumimos? Porque tenemos un deber contraído con la historia, porque tenemos un deber de legar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos un país mejor. No va a ser fácil, pero justamente por eso es que asumimos el reto, porque no es fácil, porque es difícil y porque nosotros queremos abordar lo difícil para poder mejorar. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Luis Alberto. De verdad, muchísimas gracias por esa opinión y por siempre dar, además, explicaciones muy sistemáticas y muy bien conceptualizadas. Bueno, ya hemos llegado al tiempo límite de la entrevista. Si no, pues creo que podríamos seguir de largo muchísimo más tiempo. Muchísimas gracias, Luis Alberto. Te doy pues la palabra para que puedas despedirte y podamos pues concluir con el programa. Muchísimas gracias, José. Te agradezco infinitamente el espacio que me das para poder vertir estas expresiones que más que, digamos, opiniones personales, en el sentido latino de la palabra opinión, ¿no? La opinio, es decir, la subjetividad, trato de presentar elementos objetivos de lo que está sucediendo. Mientras sigan existiendo Maritas Barretos y José Domingo Pérez y Velas Barba y fiscalas como esas señoras que condujeron la investigación de los cuellos blancos inexistentes, ¿eh? Y que se reunían con el lagarto Vizcarra para ver cómo era que seguían impulsando la persecución contra enemigos políticos que ellos tenían, mientras Gorriti siga atrás de bambalinas en el Ministerio Público controlando los hilos del poder, no vamos a lograr absolutamente nada. Mientras se siga embruteciendo a la sociedad, no vamos a lograr nada. Yo soy aprista, me siento orgulloso de ser aprista. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros la filosofía y la doctrina necesaria que nos permite evaluar e interpretar la realidad nacional, conocer sus problemas para presentar propuestas de solución traducidas en políticas públicas. Por eso es que en el APRA nosotros hemos estado impulsando el partido escuela a través de escuelas, no de cursitos ni de capacitaciones, sino de auténticas escuelas donde se están formando cuadros técnicos y políticos en todos los ámbitos de lo que debería ser un estadista, cosa que no tiene este gobierno. Hay gente que el día de hoy se queja de Dina Boluarte, pero cuando se le pregunta, ¿y por quién votaste? Por Pedro Castillo. Bueno, votaste por Dina Boluarte, pues. Y ahora se quieren desentender. Y eso es precisamente porque hay una carencia de línea política. En el APRA seguimos trabajando para abrirle las puertas a las personas que quieran tener formación integral de persona, moral
conocimiento y sobre todo vocación de servicio para realizar un apostolado por la patria. Eso es lo que queremos y eso es lo que estamos haciendo y lo seguiremos haciendo a pesar de las persecuciones a las que ya nos están sometiendo. Pero no importa, nosotros emulamos a nuestros mártires y con la experiencia de los 100 años que traemos, vamos a seguir avanzando inteligentemente. Muchas gracias, José, te agradezco. Muchas gracias, Luis Alberto. Esto fue el final del programa. Muchas gracias a nuestros seguidores. Muy buenas noches y hasta una próxima oportunidad. Buenas noches. Buenas noches.